Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto que nos acompañen este día de asueto Rafa Huemansi, Laura Regis en interpretación de lengua de señas mexicana, que pues mucha gente a lo mejor está en su casa descansando, viendo buena tele. Así es. Después de haber leído la Constitución, seguramente, motivo por el cual muchos hoy no fueron a trabajar, no están en la escuela. 1857, después 1917, 5 de febrero, el Acta Magna que nos da, no solo a México, sino a muchos países de América Latina, la consolidación, porque sirvió de ejemplo para sentar las bases de muchas naciones. Y bueno, es la primera constitución en el mundo que coloca como una de las necesidades constitucionales a todas las aquellos elementos de sentido social forman parte ya de las exigencias en la Carta Magna, por eso es que también es importante en su proyección internacional la Constitución mexicana. En efecto, una Constitución en su momento de vanguardia. Y tenemos muchas cosas que compartir con ustedes hoy en materia de cultura. En efecto, ¿con qué arrancamos? Bueno, tenemos diferentes cosas, entre ellas la publicación de toda la obra de María Zambrano, esto en España en uno de los sellos importantes, así que tendremos información desde Madrid con Francina Islas platicándonos a propósito de esto. Y acá en la Ciudad de México, el Coro de Madrigalistas presenta un programa muy rico que tiene que ver con la multiculturalidad, pero también con los diversos idiomas que se hablan en nuestro país. Y vamos a platicarles sobre un documental que está por presentarse, la Deutsche Welle, la colaboración que tenemos, se trata de esto en torno a Londra de la Parra, una de las directoras de orquesta más importantes en el momento contemporáneo. Y les comentábamos la semana pasada de una exposición que reúne la obra de Helen Escobedo. Hoy estrenamos Mural, precisamente haciendo una retrospectiva de esta mujer, escultora, pintora, grabadora, que dejó un importante legado en la plástica nacional y que ya está abierta desde el fin de semana pasado esta magna exposición. Vamos a seguir disfrutando de estas imágenes a lo largo de los siguientes días. Por lo pronto, comenzamos. Bueno, vamos a comenzar con esto. 500 años del desembarco de los conquistadores europeos en el Golfo de México, el Museo Nacional de Antropología celebra el legado de las culturas que habitaron esta región desde los olmecas hasta los huastecos. Más de 1000 piezas procedentes de las culturas prehispánicas que se establecieron en el Golfo de México son presentadas en la exposición Golfo, Mosaico Ancestral. En esta ocasión queremos subrayar la riqueza de las culturas prehispánicas asentadas en el Golfo de México. Esta muestra representa una grata oportunidad para aproximarnos a los conocimientos de los primeros habitantes de este territorio y que más tarde darían a la luz a diversos troncos civilizatorios, entre ellos el de la gran cultura olmeca. Esta exhibición constituye la recuperación de materiales de quienes desde hace más de 3 milenios ocuparon de manera continua las zonas que hoy ocupan principalmente Tabasco y Veracruz, pero también San Luis Potosí y Tamaulipas. Muchas de estas piezas salen por primera vez de las comunidades donde fueron encontradas. Incluso algunas han sido custodiadas por familias que las han prestado para ser exhibidas en el Museo Nacional de Antropología. Gracias a ellos tenemos una pieza extraordinaria que nunca había salido de la comunidad y que tenemos el privilegio, gracias a su confianza, de tener cercanía y de conocer esta pieza. También para ellos es muy importante reconocer su patrimonio en el museo más importante de México. Es muy importante que ustedes sepan que esta también es su comunidad y este también es su patrimonio. Y desde aquí vamos a dialogar siempre con las comunidades y con las personas que han salvaguardado esto. Se estima que en la zona se hablaban 20 lenguas, así también los estudios más recientes han revelado que el uso de los yugos estaban más asociados a tradiciones funerarias y no como parte del juego de pelota. El lenguaje es el tema que nos recibe en el recorrido para destacar los modelos de comunicación, tanto anteriores a la escritura como durante la aparición
de los primeros caracteres ideográficos articulados, como lo muestra la elocuente piedra de Cascajal. Las formas arquitectónicas, escultóricas y cerámicas son el tema siguiente, donde se muestra una multiplicidad de estilos y funciones, evidencia de la existencia de diferentes sociedades complejas cuya escala varió con el tiempo. Por medio de las imponentes tradiciones escultóricas del Golfo, sin parangón en el México antiguo, se brindará una muestra de la diversidad cultural de la región, sus etnias, tradiciones y modelos de representación escultórica. Es de particular interés la representación de mujeres, inusual respecto al resto de Mesoamérica. Noticias 22, Alberto Aranda. Pues es verdaderamente impresionante cuando hemos tenido la oportunidad de acercarnos a algunas de las esculturas, de las culturas que vivieron en esa época, en ese territorio, porque ha sido verdaderamente maravilloso. Recuerdo, por ejemplo, una exposición titulada El cuerpo del cosmos, ya hace algunos años, Laura Rafael, que fue cuando Sergio Raúl Arroyo estaba al frente del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y había muchas piezas, de manera particular de las culturas de la Huasteca, que no habían sido tan exhibidas y que eran poco conocidas, aunque para los investigadores sí muy importantes. De hecho, había una zona de esta exposición dedicada al arte erótico y había piezas verdaderamente maravillosas de esas culturas que habitaron el Golfo. Y esto es muy interesante, Guamancio, porque va mucho más allá de la cuestión estética, también la idiosincrasia que queda manifiesta en estas representaciones, y me viene a la mente la exposición que está ahorita todavía y hasta el mes de marzo en Templo Mayor, Piedras de Fuego y Agua, donde con estos contrastes de piedras verdes y azules nos van narrando toda una historia, una leyenda, esas connotaciones que van más allá, insisto, de la simple estética del arte por el arte, de hacer escultura o grabados o pintura, y tiene también la narrativa en una segunda lectura de todo lo que fue ese periodo prehispánico. Efectivamente, porque las intenciones normalmente estaban vinculadas con una festividad, con alguna celebración, con el luto, con rituales, con las tradiciones. No nada más eran piezas que, por otro lado, sí habría que decir que eran piezas, muchas de ellas con una factura de muy alto nivel. Bueno, pues vamos a seguir platicando de otros asuntos, porque lo que les ofrecíamos al principio del programa tiene que ver con una de las filósofas más importantes de nuestro tiempo. María Zambrano, cuyo universo intelectual es rescatado en una publicación de la cual nos platica Francina Islas. Galaxia Gutenberg reúne los 23 libros que en vida publicó la pensadora, filósofa y ensayista María Zambrano. Con una excepción, un libro que no dimos es porque antecedió una edición de España, Pensiero e una città, que en realidad fue una primera versión de España, Sueño y Verdad. Este en italiano, pero este le vamos a dar en el juego que hacemos de espejos, libros e inéditos y artículos. Durante su largo exilio, María Zambrano vivió en Francia, Cuba, Puerto Rico, Italia, Suiza y por supuesto México, a donde fue invitada por Cosío Villegas y Alfonso Reyes. Claramente ella en México elabora dos libros muy importantes, Filosofía y Poesía y Pensamiento y Poesía en la vida española. Este segundo a su vez responde, Filosofía y Poesía ya viene más dado desde España, pero Pensamiento y Poesía responde a una serie de conferencias que ella da en México, Distrito Federal, en unas vacaciones que tiene en Morelia, y va a ser una gran propulsión del grupo Taller de Octavio Paz y del propio Octavio Paz, que lo va a reconocer, la enorme influencia que esas conferencias tienen en este grupo Taller y en él mismo. Ese amor de María por México es muy bifaz. Ella considera a México un país sacrificial. En esa distribución que ella tiene por colores de los países, México es rojo. Es sacrificial, es un lugar de la sangre. Y ha escrito maravillosas cosas sobre, por ejemplo, sobre el libro de Loret Sejourné, sobre Quetzalcóatl. Ella escribió un artículo prodigioso, que es el Señor de la Aurora, Quetzalcóatl. Es decir, ella tiene un grandísimo respeto por la cultura mexicana, la cultura india, mexicana, de los náhuatl, sobre todo,
y ya digo que escribe maravillas al respecto de Quetzalcóatl, comparándole con Nietzsche y con Hércules. María Zambrano fue la primera mujer en ser galardonada con el premio Cervantes de las Letras. Fuentes, pues, tuvo, entre comillas, bastante culpa, por suerte, feliz culpa, de que le dieran el premio Cervantes. Es decir, que probablemente fueron Fuentes desde México y Ullán desde España los que tuvieron más protagonismo en la propuesta del premio Cervantes para María Zambrano. Él amaba mucho, la conocía personalmente y les contaba maravillas de María Zambrano. Lo único que no se entendía con María Zambrano era relativo a los gatos, que Fuentes le tenía mucha manía a los gatos. A las obras completas publicadas por María Zambrano se unirán 3 tomos más que reunirán manuscritos, textos inéditos y artículos que tras su muerte publicaron los investigadores. Para Canal 22 desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Bueno, ya Francina hablaba acerca de la figura, por un lado la filósofa, la pensadora, pero también esta mujer que debió recorrer, Rafa, tantos países, que debió estar en La Habana, luego estuvo en Italia, en fin, en muchos países, porque no era tan fácil que la aceptaran, y además, siendo mujer nuevamente, a lo mejor es un tema tan recurrente, pero es cierto, ¿no? El reconocimiento le llegó de una forma, digamos, bastante tardía, puesto que su obra empezó desde las primeras décadas del siglo pasado, ¿no? El reconocimiento ya viene hacia los años 80. Un fenómeno que se daba sobre todo en el siglo XIX y principios del XX, y que no siempre se tenía la noción o la conciencia de con quién se estaba platicando, y por supuesto el tiempo es el encargado de poner en su justo medio a estos personajes y entender por qué y logran trascender de alguna u otra manera, desafortunadamente, y podemos hablar de eso en la música, en la literatura, en la pintura, y ese es el caso de otro personaje, Weinman. Imagínate haber tenido esa oportunidad de escuchar de viva voz a personajes de la plástica mexicana, y uno muy en particular, que si no lo pudimos hacer, hay una manera de reivindicar esa ausencia. Así es, Rafael, amigos. Hay algo que ha hecho la Fonoteca Nacional, para fortuna de muchos, que podemos acercarnos a la cantidad de archivos que tienen ahí resguardados y los están trabajando. Por ejemplo, el año pasado, en los diferentes puntos importantes, llámese ferias de libros o encuentros culturales, colocaron algo que te permitía escuchar. Por ejemplo, esto yo lo vi en la Feria del Libro de Guadalajara, escuchar la voz de Porfirio Díaz, escuchar la voz de Madero, escuchar al doctor Atl. Y esto que mencionas tiene que ver con uno de los grandes de la historia plástica mexicana contemporánea, nada más y nada menos que Diego Rivera. Vamos a ver qué es lo que está haciendo la Fonoteca Nacional. Con Diego Rivera siempre hay sorpresas, siempre hay cosas novedosas, nunca se va a terminar de descubrirlo, y ahora la novedad es que con su voz estuvimos descubriendo a un Diego diferente. En el año 2013 se encontraron en los archivos de la Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Mueble varias cintas de audio que tenían únicamente el nombre de Diego Rivera como dato. De inmediato, el material sonoro fue digitalizado en la Fonoteca Nacional y junto con el Colegio Nacional iniciaron una investigación que concluyó con la publicación del libro Diego Rivera de viva voz, con el pincel y la pluma. Un ejemplar que rescata una conferencia inédita titulada Los nuevos valores de la plástica, la joven arquitectura, la joven pintura y la joven escultura, que impartió en el año de 1955 en el Colegio Nacional. La crítica es constructiva, yo lo veo de esa manera, y además yo creo que está vigente. Todas las expresiones y lo que Diego manifiesta aquí, creo que eso es lo que a mí me ha sorprendido, la vigencia de sus comentarios y el regresar al origen de la arquitectura realmente mexicana. Además de la transcripción de la conferencia, el ejemplar también incluye un texto introductorio de Christopher Domínguez. El arquitecto Hernández, primer artista que vamos a tratar individualmente en la serie de todo el año. Esta liga, este enlace al sitio de la Fonoteca, donde puede uno escuchar a Diego Rivera hablando de los arquitectos. No en todas las ocasiones
de manera positiva, pero es una crítica muy fuerte, ¿no? a los arquitectos del momento. Y bueno, también se descubre otro arquitecto que tampoco era muy apreciado en ese entonces. Con esta publicación, la Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Mueble inicia una colección que ofrecerá materiales inéditos que están bajo su resguardo. Vendrán más sorpresas, vendrán más investigaciones del material que tenemos y este va a ser el primero, yo creo que de varios números, con estos contenidos importantes para la arquitectura de este país. La tendencia de este arquitecto. Noticias 22, Óscar Cortés. Entre los valores positivos. Bueno, de viva voz, la verdad es que es una oportunidad para redescubrir estos grandes personajes de nuestra historia y bueno, una colección de la que hablamos con cierta frecuencia, que también es muy recomendable, de la UNAM, que pues reúne la voz, en este caso, de autores, de autoras, de autores, poesía, cuento, narrativa en general, que también nos permite descubrirlos en su propia voz. Bueno, pues tenemos una pausa muy breve, regresamos enseguida. Continuamos aquí en Noticias 22 con música, Rafael, con un proyecto que ha sido muy importante, ¿no? En efecto, en poco menos de 7 años, la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata se ha consolidado como un verdadero semillero de talentos. Y ahora podemos constatar ese trabajo, este talento, en una grabación. En busca de mayor proyección internacional, la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata de la UNAM ha lanzado su primer trabajo discográfico en colaboración del sello Naxos, uno de los mayores distribuidores de música clásica. El disco tiene ya muchos años que habíamos pensado en hacerlo con el maestro Garibay, hace unos 4 años o algo así. Hablamos de poder hacer un disco porque él había grabado ya para Naxos. Y yo no pensaba que la orquesta estuviera lista todavía, pero hace 2 años que se hizo este disco, la orquesta estaba tocando en un nivel muy, muy alto y dije, vamos a hacer el disco ahora, ¿no? Creemos que es muy, muy importante la colaboración con Naxos y que la orquesta haya podido sacar un primer disco porque, pues, creo que va a ser un acercamiento para que el público pueda darse cuenta del nivel al que está tocando el grupo. Él ya lleva tocando así por mucho tiempo, pero a fin de cuentas no tenemos tanto público. Hay streamings, muchos de los conciertos que hacemos aquí están en vivo en el internet, pero aún así creo que todavía el público en general no se ha enterado de que en México existe un grupo de jóvenes que tocan a este nivel. Dentro de poco la agrupación cumplirá 7 años, tiempo oportuno para hacer un corte de caja. Ya de la orquesta en estos 7 años se han ido casi 50 muchachos a diferentes orquestas o a estudiar fuera de México, aceptados en escuelas de prestigio en el extranjero, y uno de los muchachos hasta ya está en la London Symphony, que ganó una plaza ahí. Entonces, a mí me da muchísimo gusto que todo esto esté funcionando así, porque para eso se creó la orquesta. De repente tenemos un poco de problemas cuando se van los muchachos y tenemos que hacer nuevas audiciones y volver a poner todo en el mismo nivel, pero yo sigo pensando que en México hay una gran cantera de talentos. La obra de Hebert Vázquez, El árbol de la vida, da título al disco, una muestra representativa de la versatilidad de la orquesta. Este disco se conformó pensándolo entre todos, qué deberíamos de grabar. Obviamente el gancho fue el concierto Árbol de la Vida, que toca el maestro Pablo Garibay de una manera excelente, y es un concierto muy difícil que la orquesta pudo sacar muy bien, porque estudiaron, o sea, porque sabían que el reto era fuerte y como se iba a grabar, pues lo estudiaron. Y obviamente pues las cosas que la orquesta toca muy seguido, como el Guapango de Moncayo, que yo siento que es una versión muy específica a la que hace la orquesta, que es muy bonita, una versión muy, muy potente, muy llena de fuego. Y La Noche de los Mayas ni se diga, es una gran obra del repertorio mexicano que nos dio mucho gusto poder tocar. Es difícil de compaginarla porque se necesitan muchos extras, se necesitan muchos músicos que entren, por ejemplo, en el cuarto movimiento, que son 15 percusionistas. Entonces fue difícil, pero lo logramos, y ya que lo hicimos, dijimos, vamos a grabarla, ¿no? La Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata trabaja ya en su segundo disco, en el que estarán incluidos el Concierto del Sur de Ponce y el danzón número 2 de Márquez. Con información de César H. Meléndez, Noticias 22.
Bueno, siempre es agradable saber que el trabajo de una orquesta se puede escuchar. Por supuesto, ha cambiado la industria de la música, han cambiado los formatos, pero indudablemente uno de los mejores testimonios del progreso y el desarrollo de una orquesta y de un director al frente de alguna agrupación musical tiene que ver con el registro sonoro, que es lo que nos permite poner en contexto, y ya después, para los que nos gusta la música, estar buscando cierto tipo de versión o edición, porque así es como se permite la comparación entre cada una de las versiones, ¿no? Tanto como orquestas como directores que marcan la pauta, la diferencia a la hora de hacer una grabación de esta índole, pero también recordemos cómo funciona como puerta de entrada a otras latitudes, como embajadores de la música mexicana, también para las nuevas generaciones. Estamos hablando de una orquesta joven, buscando precisamente a un público joven, no necesariamente en México, sino allende las fronteras, para que se acerquen a esta música que nosotros podemos decir, bueno, el Huapango de Moncayo lo hemos escuchado en varias versiones, pero qué bueno que haya una versión joven, una versión fresca, precisamente para esos oídos frescos. Aunque nos sigan adeudando la reedición de la grabación de El Huapango que hizo justamente el maestro Eduardo Mata, si me lo recuerdo, con la FUNAM, y esto ya tiene algunas décadas, imagínense, fue editado en LP hace muchísimos años y todavía no se encuentra en algún otro formato. Habrá que digitalizarlo, hay que decirles a nuestros amigos de la fonoteca que... Sí, ahí hay algo interesante, Si lo que hizo mano. Eduardo Mata como director aquí en México, grabado en México. Y seguimos hablando de música y de intérpretes mexicanos, Laura, con una propuesta muy rica. Efectivamente, en este caso de música coral y de una propuesta, Rafa Huemansin, muy interesante porque, así como ustedes decían, bueno, se pone al día la música o se le presenta a nuevas generaciones, y para un joven o para un niño que nunca le haya escuchado cualquiera de estas melodías o de estas piezas que tienen muchos años de haberse compuesto, es completamente nueva. Este es el caso de lo que les vamos a presentar a continuación, hablando de lenguas originarias de México. El coro de madrigalistas de Bellas Artes celebra la naturaleza multicultural y multilingüe de nuestro país. Por primera vez, en los 80 años del Coro Madrigalistas de Bellas Artes, ofreció un concierto con un repertorio basado en lenguas indígenas mexicanas. Es un esfuerzo que estamos apenas en el principio de él, que da para mucho más, y esperamos colaborar a hacer visible, a hacer audible, mejor dicho en este caso, estas expresiones musicales que encierran no solamente una idea estética, hay cosas que son rituales, hay cuestiones que tienen incluso una intención religiosa, espiritual. Entonces, con respeto y con compromiso es que hemos tratado de acercarnos a ello. Interpretaron en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes melodías que provienen de poesías, ceremonias religiosas y cantos tradicionales de 6 lenguas: el náhuatl, purépecha, maya, zapoteco, yaqui y seri. Ahora solamente incorporamos 6 lenguas que son, digamos, reconocidas como lenguas oficiales de nuestro país, de 68 y sus variantes, que son muchas más que eso. Entonces es apenas una pequeña muestra de ese mundo enorme, de esos universos que se pueden abrir al acercarse a estas culturas. El concierto Voces con Sentido, Lenguas y Músicas de México forma parte de las actividades con que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura celebra el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Estamos muy contentos porque es recuperar la diversidad lingüística que en realidad caracteriza a México, y al mismo tiempo abrir paso a los derechos culturales, porque esa es la condición que define. La lengua, al final de cuentas, es una manera de pensamiento y es una manera de nombrar el universo y de crear relaciones y de crear mitos y de crear historia, de crear memoria. Entonces, negar el derecho a la diversidad lingüística pues es prácticamente atentar contra la dignidad de los pueblos. Noticias 22, Óscar Cortés.
Bueno, esto es importante por varias circunstancias. El coro de madrigalistas es una de las agrupaciones corales de tradición en nuestro país y que tenga un repertorio diferente también a mí me parece que es formidable. Por otro lado, estamos en el Año Internacional de las Lenguas Maternas, así que tendremos mucha oportunidad de aproximarnos y estar frente a las diversas expresiones que podemos encontrar en este país que aunque nos asumimos como multiculturales, todavía no nos entendemos como multilingües, aunque estemos rodeados de cacahuate, choconostle, aguacate, y que vivamos en San Martín, Texmelucan, Iztacalco, etcétera, etcétera. Aunque todas estas palabras forman parte de nuestra cotidianidad, todavía sigue culturalmente pareciendo algo lejano, ¿no? Como no las ubicamos más allá de estos contextos, ¿no? Entonces, a celebrar este tipo de expresiones musicales que nos llevan y que nos conectan también con otra posibilidad de escuchar lo que regularmente se oye en las grandes capitales de la música, ¿no? Los otros idiomas de nuestro México. Y a propósito de talentos mexicanos, el próximo 17 de febrero, la directora de orquesta Alondra de la Parra hará su debut en la Ópera Estatal de Berlín durante el estreno de La Flauta Mágica de Wolfgang Amadeus Mozart. La mexicana, quien ha dirigido más de un centenar de orquestas en todo el mundo, sustituirá al director austriaco Franz Wassermost, quien tuvo que retirarse de la producción debido a una lesión de rodilla. Pero eso no es todo. La energía y el carisma de Alondra han sido retratados en un documental, mi querida Laura, y sí, esto habla también de la impronta que está dejando Alondra de la Parra al frente, no solo de la Orquesta de las Américas que ella funda, sino de varias agrupaciones y de la manera de dirigir hoy por hoy una agrupación de esta índole. Y fundadora de festivales de música, como directora invitada, como directora huésped de muy importantes orquestas, y precisamente de ello va la colaboración que tenemos a continuación, que me da mucho gusto presentar una más de la Deutsche Welle a cargo de María Luz Moraleda. María Luz, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? ¿Cómo estás? Qué gusto que estés con nosotros. ¿De qué se trata este documental dedicado a Alondra de la Parra? La maestra se llama. Platícanos. Buenas noches, ¿qué tal amigos de Canal 22? Un gusto saludarles de nuevo. Si no han tenido la oportunidad de ver a la mexicana Alondra de la Parra dirigir una orquesta en vivo sobre algún escenario del mundo, ahora pueden ser testigos de su talento gracias al documental de Christian Berger, La maestra Alondra de la Parra. Durante 14 meses, este documentalista la acompañó por 3 continentes. En Australia, como directora musical de la Orquesta Sinfónica de Queensland, en su casa de Ciudad de México y en la tierra de Beethoven, en Alemania. Bueno, pero el documental no solamente se trata de los conciertos, sino que se descubre una parte adicional de su vida. Lo bueno de este documental es que va más allá de sus conciertos, vemos partes de su vida familiar, la acompaña casi todo el momento las cámaras, porque ella misma dijo que se sentía muy a gusto con ellas. Al final, después de tantas horas, acaban siendo parte también de su familia, y por ejemplo se nos muestran entrevistas con quienes la conocen desde siempre, su familia. Ellos nos cuentan cómo vivieron desde cerca el sueño de Alondra de ser dirigente desde niña y cómo su esfuerzo la catapultó hacia una profesión dominada por los hombres. La propia Alondra también nos cuenta cómo al inicio sí que notaba que a mucha gente no le gustaba eso de que una mujer llevara la batuta. Esta mexicana lleva más de 100 orquestas en 20 países a sus espaldas, con un repertorio de los clásicos europeos, pero también con composiciones latinoamericanas. Una mujer que está dispuesta a romper todo tipo de barreras y llegar a nuevos públicos con la música clásica. Esta coproducción con los canales Arte y ZDF será retransmitida para ustedes muy pronto en nuestra programación de Deutsche Welle. Desde Berlín nos despedimos hasta la próxima con más temas culturales europeos. Muchas gracias, María Luz. Bueno, no es la primera vez que la Deutsche Welle le dedica un espacio a esta directora de orquesta mexicana. Ya desde el 2017 la vienen siguiendo y bueno, pues es conocida ampliamente en el territorio alemán. Ahí está la invitación a estar al pendiente de ese documental, y por lo pronto nos vamos a una brevísima pausa. Hay mucho más aquí en Noticias 22. Hay muchas cosas circulando en la red, no todo fue Bob Esponja en el Supertazón, así que les vamos a compartir qué sucede en materia de cultura, Laura. Efectivamente, el arquitecto
Arturo Balandrano Campos tomó posesión como nuevo director general de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura, en sustitución de Raúl Delgado. Durante el acto protocolario, Balandrano aseguró que buscará mantener una estrecha colaboración con la Dirección General de Culturas Populares, el Instituto Nacional de Bellas Artes y el mismo Instituto Nacional de Antropología e Historia en su misión de proteger, conservar y catalogar el patrimonio artístico e histórico. Antes de este nombramiento, Balandrano se había desempeñado como coordinador nacional de monumentos históricos del INAH. Y bueno, vamos a más información. Alfonso Cuarón y la película Roma siguen imparables en esta temporada de premios. Anoche la cinta producida por Netflix triunfó en la 33ª entrega de los premios Goya, al llevarse el reconocimiento a Mejor Película Iberoamericana. De esta forma se convirtió en la tercera cinta mexicana distinguida con este reconocimiento. Las otras fueron Lo que importa es vivir, de Luis Alcoriza, y El Callejón de los Milagros, de Jorge Fons. O sea que desde los años 90, una película mexicana no se llevaba este reconocimiento allí en los Goya. Además, Cuarón se ha confirmado como el rival a vencer en los próximos premios Oscar en la categoría de Mejor Director, tras ganar el premio que entrega el Sindicato de Directores de Estados Unidos. Por si esto fuera poco, Yalitza Aparicio fue reconocida con el premio Virtuosos, que se entrega en el marco del Festival de Cine de Santa Bárbara. Hasta el momento, Roma ha puesto en la vitrina 152 premios de todo el mundo. Y les platico que un 3 de febrero, pero de 1939, el presidente Lázaro Cárdenas decretó la creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, un organismo que por entonces sería dependiente de la Secretaría de Educación Pública, destinado a la salvaguarda de la identidad y memoria histórica de México. A 80 años de ese suceso, el INAH ha desarrollado una red de 160 museos, 191 zonas arqueológicas y ha incorporado la primera zona Patrimonio Mundial y 9 en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, ambas de la UNESCO. Por esto y mucho más, celebramos el cumpleaños 80 de esta gran institución. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, también otra institución importantísima para nuestro país, nos recuerda que este lunes se cumplen 62 años de la muerte del pintor, caricaturista, museógrafo, diseñador teatral e impulsor de la danza moderna en México, Miguel Covarrubias, conocido como El Chamaco por sus amigos. Fue un artista precoz que llegó a ser uno de los más aclamados caricaturistas residentes en Estados Unidos. Además, como titular de la dirección de danza del INBA en los años 50, impulsó de manera significativa la experimentación y creatividad dancística a nivel nacional. Lamentablemente falleció a la temprana edad de 52 años. Dejó una producción impresionante, Rafa Huemansi. O sea, afortunadamente mucha de ella queda, y además tenía un sentido del humor, una capacidad para estar en muy diferentes terrenos. Recuerdo que se le rinde en Bellas Artes y nosotros, por supuesto, nos sumamos al mismo. Bueno, pues continuamos con más información que tenemos para todos ustedes. Ahora vamos con Gráfica del creador japonés Tobi Kobayashi. Él reflexiona sobre las consecuencias humanas y ecológicas de una tragedia como la del accidente nuclear de Fukushima. Tobi Kobayashi, en su trabajo, se ha interesado por mostrar las consecuencias humanas y ecológicas del desastre nuclear de Fukushima ocurrido en el 2011. Es una artista de arte contemporáneo, pero tiene una particularidad que apela al uso de la tradición, no solamente la tradición de la técnica de producción de grabado tradicional en bloques de madera, que bueno, es el nombre oficial, también la tradición de la proyección pictórica, por ejemplo, del paisaje, ¿no? En este caso, el grabado tradicional japonés en Occidente lo hemos asociado generalmente a la proyección de mujeres hermosas, de paisajes rurales. En este caso es uso de un medio tradicional para hablar de un tema del presente, en el cual no es ajeno a ciertos de estos componentes, ¿no? Una de las grandes obras es la instalación con la que cierra esta exposición, que es el paisaje de la pirámide negra de las bolsas de Fukushima, que es este embolsamiento de las más de 10 toneladas de escombro nuclear. Los 5 núcleos temáticos de la muestra, que se presenta en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, hacen una narración de lo ocurrido. Primero, vemos el desplazamiento de 150,000 personas que dejaron todo, incluido su ganado, el cual agonizaba por la radiación.
Le siguen los sembradíos contaminados del señor Tarukawa, quien terminó suicidándose ante la desesperación de haber perdido todo. La muestra concluye con las bolsas con desechos radioactivos y que muestran el mal manejo de estos productos. La obra en sí misma es muy coherente, toda la producción fue con base a las distintas consecuencias o la multidimensionalidad que dejó la catástrofe de Fukushima en Japón. Entonces no fue difícil hacer la selección de obra, más bien entre las dos trabajamos el tema de cómo hacerlo traducible para un público mexicano, ¿no? para que un tema tan denso pudiera ser entendido desde el ámbito sensorial, desde el ámbito social. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, seguimos en el Oriente. Así es, en la víspera del Año Nuevo Lunar, la Embajada de China en México nos comparte algo de su cultura, porque estamos hablando de un país enorme y con una tradición y una cultura extensa, ¿no? Es un país, pero son muchos países, muchas culturas, lenguas, etnias. Y en China está amaneciendo precisamente ahorita, en estos momentos, con el Año Nuevo del Cochino. Les deseo un año de fortuna y de felicidad. Con la interpretación de la danza del dragón, que simboliza el fin y el comienzo de una etapa de riqueza y buenos augurios, inició la celebración del Año Nuevo en la Embajada de China en México. La también conocida como la Fiesta de la Primavera se celebra en el país asiático desde hace 3.500 años. Su origen está basada en una leyenda popular que relata la existencia de una bestia que salía de su guarida cada año para atacar a los pastores. Hasta que un día, al verse acorralada una familia, encendió faroles rojos y ahuyentó al extraño ser. Desde entonces, para protegerse, la comunidad asiática cada año lanza cohetes, cuelga tiras de papel y enciende faroles rojos en sus hogares para ahuyentar la mala suerte y celebrar el comienzo del Año Nuevo Lunar, así como la reanudación de la vida agrícola con una cena. 2019 es el año de cerdo. En la cultura china, este útil y simpático animal augura felicidad y fortuna infinita, prosperidad y buena suerte. Hoy aquí les deseo a todos ustedes un año del cerdo lleno de suerte, salud y éxito. Con una muestra de su gastronomía, música, danza, artes gráficas y tradiciones, la Embajada de China invitó a contagiarse de su alegría con la exposición de dibujo y pintura infantil China en mi imaginación, que permanecerá hasta el 14 de febrero en el Palacio Postal, así como la muestra El encanto multicolor del grabado chino, que se expondrá hasta el 22 de febrero en el vestíbulo de la Cámara de Diputados. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, vamos a seguir en esos territorios porque hay más que compartir con ustedes, además de la llegada de este año nuevo, que bueno, ya vienen los augurios. Yo creo que entonces eso significa que se viene un año muy, muy positivo. Buena suerte para todos, y sobre todo aquellos que nacieron bajo el símbolo del cerdo. Y en abril regresará a nuestro país la compañía china Shenzhou. Es creadora de un espectáculo internacional que celebra lo más representativo de la cultura ancestral de esa nación. Shenzhou es un espectáculo de danza y música clásica que regresa por sexta ocasión a nuestro país con una producción completamente nueva, como parte de su gira mundial 2019. Shenyun surge como un proyecto, una visión de un grupo de la élite de artistas chinos que tuvieron una visión en común de rescatar y revivir 5 milenios de cultura tradicional china a través de una forma asombrosa de arte que es la danza clásica china. Cada año Shenyun recorre más de 20 países, 150 ciudades y realiza 500 shows. Este 2019, México será el único país de Latinoamérica que recibe el espectáculo.
Un espectáculo de Shen Yun es como hacer un viaje desde la China antigua hasta la China contemporánea y conocer sus leyendas, sus historias y sus creencias a través de danzas cortas. Son aproximadamente 15 danzas, pero también hay unos pocos números de canto o de solos de instrumentos tradicionales chinos. El show entremezcla escenografías con elementos multimedia, acompañados por una orquesta sinfónica en vivo y varias decenas de artistas en escena. Antiguamente, así surge la danza clásica china, les comentaba que es una danza muy antigua, cuando los guerreros hacían demostraciones en la corte imperial. Entonces vamos a presenciar nosotros en el siglo XXI una danza muy antigua, pero digna de la corte del emperador. Shen Yun se presentará el 4, 5, 6 y 7 de abril en la Ciudad de México en el Auditorio Nacional. Después la compañía viajará a Puebla para presentarse en el Auditorio Metropolitano el 9 de abril y luego se va a Querétaro al Teatro Metropolitano los días 11, 12, 13 y 14 de abril. Noticias 22, Julio López. Bueno, pues sí, ya se está volviendo una tradición este espectáculo, van las familias completas año con año y bueno, pues es algo que yo creo que vale desde el punto de vista visual, cultural, mucho la pena. Faltan un par de meses, pero se llena el auditorio, entonces sí, más tomen sus precauciones. Sí. Vamos a la pausa. Vamos a la escena. Regresa a la Ciudad de México la ópera prima del joven dramaturgo José Manuel Hidalgo, titulada Bye Bye Bird, un vistazo a los barrios de la ciudad con algunos tintes, algunos toques de blues. Luego de 2 exitosas temporadas, el Foro La Gruta hospedará Bye Bye Bird, bajo la dirección de Alejandro Ricaño, que adereza su propuesta escénica con mucha música, volviéndola muy rítmica. Metimos un poquito de todo porque tratábamos un poquito de rescatar como la cultura de los sonideros, la cumbia y demás, pero le metimos cosas que finalmente son como movimientos culturales y contraculturales apropiados. Todo el tema de los cholombianos que entró por Monterrey a México, y después también en la Ciudad de México, en algunos barrios se lo fueron apropiando y lo fueron moldeando a sus propias comunidades. Eso está padre, tratamos de que la obra rescatara todo eso. Creo que son movimientos culturales y contraculturales de la Ciudad de México que los quisimos homenajear, de verdad. Tratamos de, sabiendo que somos ajenos a ellos, tratamos de representarlos de la manera más respetuosa posible. El Kevin, el Johnny, la Jennifer Montserrat y el Brian malgastan sus días en el patio de una unidad habitacional en Azcapotzalco, un lugar nocivo al olvido de las autoridades, enclavados en un barrio pernicioso. Sus actividades transcurren en malcuidar a secuestrados, la compra y venta de celulares y el asalto a mano armada. Es como esa violencia que siempre estuvo, ¿no? Es decir, de pronto nos llegó la violencia del narco, pero antes sí había esa violencia donde alguien te mataba por un teléfono celular, por los 100 pesos que traes en la cartera, o menos, por una chamarra, lo que sea. Fuck shit! Oh yeah! Technology shit! Fuck this country! Habla de la normalización de la violencia que vivimos aquí en la Ciudad de México. Es terrible y lo curioso es que cuando uno es joven y empieza a crecer en esos ambientes, no hay esta reflexión. Vives con ella y se te hace muy normal. Se trata de un texto finalista del Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo 2016. La obra se llama Bye Bye Bird, haciendo alusión a una canción de un músico de blues que se llama Sonny Boy Williamson. Y creo que ha sido muy afortunado. La obra la está dirigiendo Alejandro Ricaño, y tienen 3 superactores que son Sara Piner, Ricardo Rodríguez y Luis Eduardo G. Ellos van encarnando la palabra, porque vivimos en la Ciudad de México todos, y claro, con los ensayos de repente cuando platicaban todas las vivencias, siempre alguna vez nos han asaltado, alguna vez hemos tenido miedo de salir a la calle, pero al mismo tiempo también amamos la ciudad y queremos verla mejor. La obra de José Manuel Hidalgo realizará temporada los lunes a las 20:30 horas en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico
del 4 de febrero al 22 de abril. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Ya sea en espacios físicos o digitales, la privacidad es un derecho al que no podemos renunciar. Y así lo demuestran los colectivos Luchadoras y la Sandía Digital. La Clica Libres en Línea es una campaña que estamos haciendo entre Luchadoras y la Sandía Digital en el marco de una campaña de APC que se llama Dominemos las Tecnologías. ¿Te ha pasado que le mandas una foto sexy a tu pareja y de pronto la ves en Facebook, en Google, en Instagram, incluso en páginas porno sin tu autorización? Ojalá que no, pero esto es más común de lo que imaginas. Y para evitarte el horror de vivir una experiencia como esta, sin culpabilizarte, estas dos organizaciones feministas crearon esta plataforma. Vimos que no existía como mucha información al respecto de los efectos que esto podía tener en sus vidas o en sus emociones o incluso en su seguridad, y que muchas veces cuando denuncian se dice como, ay, bueno, pero pasó en internet, o sea, eso no es real, ¿no? O sea, o pues, ay, es porque ¿para qué estás ahí? O ¿por qué estás en Twitter? ¿No? Eso pasa en Twitter. Tuvimos un primer conversatorio hace 2 años en donde invitamos a mujeres que habían enfrentado algún tipo de agresión a platicar de eso, ¿no? Ya ver como cuáles eran los efectos, qué era lo que ellas estaban necesitando, qué era lo que ellas habían hecho. A partir de este conversatorio se desarrolló la plataforma en línea La Clica, Libres en Línea, en la que hay un cómic interactivo que te explica cómo proceder. Que te va contando la historia de una chica que pues tiene una vida regular, normal, como cualquier chica estudiante, y le gusta hacer deporte, tiene amigas, normal, y enfrenta una agresión cuando sus imágenes íntimas son difundidas sin consentimiento, ¿no? Y entonces, al mismo tiempo que navegas la historia, puedes ir navegando los recursos. Para nosotras es muy importante que haya posibilidades de que las mujeres que viven esto actúen ellas de inmediato, y para eso elaboramos en libresenlinea.mx una serie de guías de, por ejemplo, cómo puedes tú y dónde reportar en Facebook, en Twitter, en Google, que la foto que está siendo difundida es tuya y que no diste permiso, o sea, consentimiento, autorización para que se difundiera públicamente. Para todo eso hay que seguir pasos muy específicos y es lo que buscamos dar como información en el sitio web. Lo más importante es que sepas que si esto te sucede, no estás sola. Si tú no te sientes bien, siempre puedes pedir ayuda a tus amigas o familiares para que con las herramientas que provee La Clica denuncien esta situación. Noticias 22, Irma Gallo. En otros temas, la Ciudad de México se tatuó este fin de semana. Más de 11,000 personas asistieron a la tercera convención de tatuajes que se realizó en la Ciudad de México. Al igual que muchas disciplinas creativas, el grabado en la piel se ha sobrepuesto a las barreras sociales y culturales que hace 3 décadas generaban imagen negativa. En los últimos años ha habido un crecimiento enorme en cuanto a todo, así técnicas, materiales, máquinas, así. Entonces esto también ha abierto como muchas puertas para que también mucha gente quiera tatuarse, ¿no? Entre los conciertos, concursos, conferencias y los 200 artistas que se reunieron para ofrecer sus diseños y propuestas, destacó la exposición de botellas intervenidas por Mala Leche, Molly, Benjamín Estrada, Rubina Andayapa y Mike Trash. Lo que buscamos con estas exhibiciones, por ejemplo, es demostrar en la cantidad de talento que hay en este tipo de tribus urbanas. Cada uno experimentó con materiales, estilos y colores para generar un diseño que representara su personalidad. Yo me enfoqué como en la mitología japonesa del kraken, ¿no? Del kraken mismo. Ahí lo ponen como un pulpo gigante que acechaba mujeres buceadoras, ¿no? Principalmente. Y va enfocado a eso, como a esa temática. La textura va más hacia la temática de la tinta, ¿no? Del pulpo para camuflajearse y todo eso. Y pues también en el tatuaje, ¿no? Entonces quise combinar como esos dos temas.
fue algo medio experimental también. Empecé como a saturar con capas, ¿no? Transparentes de tinta negra y hasta que pues ya fue saliendo la textura de la botella. Fue algo experimental y pues quedó algo padre, ¿no? Son piezas únicas que formarán parte de una exposición itinerante que viajará al interior de la República Mexicana, que tiene como objetivo incentivar la creatividad y el diseño sin importar su soporte. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, pues ahí está, para quienes les gusta, nada más sí, con mucho cuidado, y hay que ver con quién se acude para que sea algo hecho con todas las condiciones de higiene y, bueno, al final de cuentas también artísticas, porque es algo que se va a tener, si no para toda la vida, pues para muchos, muchos años, ¿no? No se van a arrepentir después del nombre que escribieron o de la frase que pusieron. Un día, una de las reflexiones más sabias a propósito de tatuajes que he escuchado, me la compartió Mansin Rodríguez, porque uno va cambiando. Imagínate. Uno va cambiando de pensar, de forma de ser, de formas de hacer inclusive, y de repente uno se topa con eso en el espejo y dice, ay, ¿en qué momento? A mí me gustaban esas cosas cuando era joven, imagínate. Ya ahorita no, bueno. Y ya con esta piel no luce igual. Sí. En fin, efectivamente. Vamos a despedirnos con música de un compositor checo, que aunque su nombre quizá no figura tanto en este universo de letras doradas de compositores, fue amigo y conoció a Mozart. Así es. Y bueno, el trabajo que presenta Laura, amigos, resulta interesante porque está titulado Moctezuma. Recuerden que hay una ópera de Vivaldi que se llama Montezuma. Lo importante es cuando, después de todos los prejuicios que en Europa hubo desde los territorios americanos, hubo algunos creadores que se inspiraron tanto que empezaron a generar obras con todo aquello que se contaba de lo que dicen que había ocurrido de este lado del océano. Y no hemos dicho su nombre, voy a tratar de ver si lo pronuncio correctamente, es Józef Mysliveček. Perfecto, checo. ¿Qué te parece? Un checo impecable, que estamos sorprendidos. Bueno, a 238 años de su muerte, les compartimos esto. Disfrútenlo. Buenas noches.